De Así Somos. ¿Cómo está equipo, Monty Salfate? Muy bien, queridos buenas amigos, noches. ¿cómo están ustedes? Oye, estamos bien, estamos con energía porque hace pocos días se conmemoraron los 60 años del terremoto más devastador del planeta Tierra en su conjunto completo. Estamos hablando de terremoto Salfate de 1960 de Valdivia, un terremoto que dejó, que cambió no solamente el estilo de vida, que cambió la geografía por completo. De todo el planeta, ni más ni menos, no se equivocan. Hace 5 días precisamente se conmemoran ya una gran cantidad de años que nos han ayudado para entender cómo aceptar y cómo enfrentar de la mejor manera estos fenómenos naturales. En el año 1960 en Valdivia sucedió, según los registros, el terremoto más grande medible en la historia de la humanidad. ¿Por qué estamos llevando esto? No simplemente porque es un tema muy categórico y propio del ADN de nuestro programa, sino que la Tierra ha comenzado a moverse una vez más en nuestro país. Hay que entender de que hay preocupación porque algunos de los fenómenos más característicos están, como aparece en el titular, que apareció ahí en T13, temblor con mucho ruido que se siente en la zona central. No hubo uno, sino dos. Comenzaron a correr en redes sociales algunas ideas o algunos anuncios de que podría venir algo más fuerte. Vamos a estar hablando correspondiente a todo aquello. Y la pregunta del millón, atención, esto es, creo yo, lo más clave en estos momentos. ¿Podría Chile afrontar una pandemia y un fuerte sismo al mismo tiempo? Vamos a ver qué dicen los expertos y obviamente, por supuesto, aquí lo debatiremos en el panel. Así es, sería un escenario tremendamente catastrófico si ocurriera un terremoto en este momento. Claramente el país no está en condiciones de recibir un movimiento telúrico de esa magnitud como la que vivimos el 27F del 2010. Ojalá eso no ocurra, no lo podemos predecir. Solamente cabe estar confiados en que no nos va a ocurrir. Y claro, Salfate, como tú bien decías, estos ruidos generan incluso a veces más pánicos que el mismo movimiento. Vimos que fueron ruidos bastante extraños y eso también hay un punto ahí, algo que destacar importante, porque hay mucha gente que, por ejemplo, vive en edificios o es claustrofóbica y se asusta mucho y tiende a correr y tiende a salir. Y eso también puede provocar, no sé, fuentes de contagio cuando se reúnen personas en un mismo lugar producto de este pánico, ¿cierto? Absolutamente, Monty. Fíjate que tú has dado clave en un punto que es psicológicamente devastador para una gran cantidad de personas. Entendamos que en los últimos grandes temblores no ha habido ningún fallecido. Ojo, felicitaciones porque esas son las nuevas y grandes medidas de construcción que hay en la urbanización chilena en general. Sin embargo, los pocos fallecidos que hubieron murieron de miedo, murieron por un ataque cardíaco, fíjate. Entonces ahí el tema del ruido es fundamental porque les afecta más, porque a veces el movimiento algunos ni siquiera lo sienten. Te dicen, oye, ¿se tiró el temblor? ¿Cuál? Pero el ruido nunca ha pasado inadvertido. Tenemos este titular con respecto a los dos ruidosos sismos que ocurrieron precisamente en la zona central el 21 y 23 de mayo. Tenemos acá el titular de página 7, en donde, abro comillas, dice ahí, sismo de ligera intensidad para Chile, porque estamos en Chile, para el resto del mundo estas cosas a veces son media intensas. Sismo de ligera intensidad se percibió en la zona central del país y punto, y agrega lo característico, se sintió fuerte ruido, jueves 21 de mayo a las 18:30 horas con una magnitud de 4.8 con una profundidad de 88 kilómetros, lo que es bastante cerca de la superficie en términos geológicos. El epicentro, 14 kilómetros al suroeste de Santiago. Oye, súper interesante lo que tú planteabas justamente, Salfate, de dedito para arriba para la infraestructura, de cómo estamos creando justamente, de cómo estamos aprendiendo de la memoria sísmica, de la memoria en cuanto a terremotos que tenemos en nuestro país. Pero pareciera ser que, claro, la reacción humana es la que todavía no sabemos controlar, porque efectivamente es el ruido que en alguna instancia uno puede decir, oye, positivo el ruido porque me puede preparar para este movimiento. Yo en el ruido tengo algún lapso de segundo para reaccionar y poder ponerme bajo el dintel de la puerta, qué sé yo, abrir la puerta para que no se me trabe en caso de que se hinche la madera, un montón de artículos, este triángulo de la vida que tanto se comentó luego del terremoto del 2010. Exacto. Pero en lugar de tener esa actitud, me parece que la mayoría, y acá voy a generalizar para que sirva el ejemplo, la mayoría lo que hace es alarmarse y escandalizarse sin una reacción concreta. Entonces, de repente uno dice,
de qué tanto nos sirve nuestra memoria que tenemos en cuanto a los movimientos telúricos. Chile es uno de los países con más movimientos, con más opciones de terremoto. O sea, hablemos de la falla de San Ramón acá en Santiago, por ejemplo, de todas las comunas que atraviesa. Uno tendría que tener una preparación que parece que hasta el día de hoy todavía no parece funcionar en nuestro inconsciente. O sea, es que tienes mucha razón y hay que entender, siendo el país o uno de los más sísmicos del mundo, nosotros no tenemos una educación sísmica. No todo el mundo, o muy poco, quizás las nuevas generaciones saben qué hacer en caso de, estando en el colegio, en la casa, a dónde hay que dirigirse, qué cosas hay que tener a mano y todo lo demás. Entonces no lo sabemos, realmente no estamos preparados. O sea, se habla de que tenemos cultura, en realidad no tenemos cultura, lo que tenemos es un acostumbramiento. Y para mí es irreprochable para las personas que tienen miedo, porque ojo, hay personas que en su historia genética han perdido familiares, se les ha venido la casa abajo y tuvieron que, hasta el día de hoy, vivir de llegado en la casa de algún pariente o algo así. Oye, debo decirle que, maestra, dígame. Sí, no, una pregunta, porque mira, justamente estos días, a excepción de hoy, hemos tenido temperaturas súper altas, sobre todo en la zona central, en Santiago acá, han sido temperaturas dignas de primavera o verano. Parece que el otoño no quiere llegar. Ese desfase de la temperatura que vemos hoy día en nuestro clima, ¿tiene que ver con estos movimientos telúricos que hemos vivido o es solamente coincidencia? Si tú le preguntas a la academia, si tú le preguntas a los expertos digamos, en este campo de la ciencia, te van a decir que por ningún motivo. Sin embargo, me gustaría, como siempre, aclarar, la ciencia para muchos parece que es el nuevo dogma. Es como que antes, si tú no creías en Dios, te metían en la hoguera. Bueno, ahora como que si no aceptan lo que dice la ciencia, obviamente rechazan todos aquella otra sabiduría que es más intuitiva. Además, hay un error que es tremendamente terrible, que la gente cree de que la ciencia solo tiene una visión. Lo que pasa es que la mayoría de las veces en los programas de televisión, particularmente los matinales, invitan a los doctores o a los expertos que obviamente dicen lo que el protocolo indica. Todos los que piensan distinto, médicos tan calificados o científicos tan calificados como el que más, a esos obviamente los mantienen al margen. Así que me gustaría muy bien aclarar ese punto. Oye, ¿les parece, muchachos? Sí, hay mucho cuestionamiento y uno se pregunta, ¿por qué ahora, o yo estoy sintiendo más, es tan característico de estos temblores, de estos movimientos, el ruido? En ocasiones, de hecho, en la quinta región, nos contaba nuestra editora, la Dani, que sintieron mucho ruido sin movimiento luego de estas manifestaciones del 21 de mayo y el 23 de mayo. Tenemos una gráfica, Salpate, que nos explica el por qué se origina este ruido previo al temblor. Exactamente, la explicación nos la da ni más ni menos una persona al cual yo le tengo mucho respeto, un caballero él, a diferencia de otros colegas que lo acompañan, que son unos mal educados, que la tele les hizo mal, digamos, y que son todos muy pomposos, y que el resto de sus colegas con los que sí tengo relación hablan de los zafados que son los otros personajes. Sergio Barrento, un caballero como siempre, director ni más ni menos del Centro Sismológico Nacional, espero que el bigotón que lo acompaña nunca pase a mayores. En un punto de prensa hace algunos años junto a la ONEMI, él nos explica esta situación respecto a los ruidos y que tiene que ver con una mecánica física muy sencilla pero que psicológicamente nos afecta. Dice así: las primeras ondas de propagación al llegar a la superficie se transforman en ondas acústicas. Suena como quien golpea una copa, vibra y suena. En algunos casos se percibe con un fuerte ruido previo al sismo, que generalmente es el que perciben las mascotas y se vuelven locos un par de segundos antes, gato y perro. Situación que obedece a la primera llegada de las ondas de la superficie. O sea, ese fuerte ruido que acompaña durante el sismo en sí llega muchas veces antes que el movimiento telúrico, que es, por así decirlo, como la banda sonora, digamos, del estremezón que se viene a continuación cuando la Tierra comienza a sacudirse. Y tiene que ver precisamente con que cualquier ruido, cualquier golpe, llega también con un sonido que lo acompaña, y al tener que transcurrir este movimiento de placas que se van rompiendo entre sí hasta manifestarse en la superficie, el sonido en este caso llega más rápido. ¿Qué es más rápido que el sonido? La luz. ¿Qué es más rápido, digamos, que el efecto físico cuando cubre muchas distancias, en este caso el último 88 kilómetros? El sonido. Es como las ondas vibratorias de los distintos efectos viajan unas primero que otras.
Claro, y de hecho el 23 de mayo sentimos justamente ese ruido que en un principio se había catalogado como un sismo de 4.9, pero después parece que eso cambió. Tenemos un titular al respecto que pasamos a revisar a continuación. Miren, acá nos dice entonces el titular de Crónica al sismo de 5.3 remece zona central de Chile. Pero en un principio, como les decía, se había anunciado una magnitud de 4.9. ¿Por qué cambia esto después, Alfate? ¿Por qué hay esta rectificación? Muy buena pregunta. Hay que entender de que los sensores de sismo vienen de distintos lados. Digamos que existe una medida oficial que es el Centro de Sismología Nacional de nuestro país, Chile, y que a través de su aparato ellos comienzan a recibir como casi de forma triangulada distintas informaciones, distintos antecedentes que finalmente logran concentrarse y entregar un dato, un balance final. Incluso algunos no le hacen mucho caso, pero yo encuentro que es un buen sistema el que tenemos y prefieren ver la USG, que es el sistema de medición de Estados Unidos, que también tiene instalaciones en nuestro país y que también tienen otras formas de medir. Ahora, fíjate que lo que tú acabas de decir, Monty, es algo que no es menor, que sucede pocas veces. Las correcciones de los movimientos telúricos son generalmente a la baja. O sea, dicen 4.8 y finalmente 4.5. Ojo que aquí las décimas cuentan. Como estamos hablando de una expresión logarítmica que va aumentando, cada vez que le ponemos una décima son muchas, casi 7 veces más. O sea, no es el doble, no es el triple, son 7 veces más, pudiendo llegar a 20 cuando se junta una gran cantidad de décimas. Entonces, en esta oportunidad, como tú bien decías, de 4.9, finalmente fue clasificado de 5.3 grados. Y ojo, digamos que esto por no la cultura sísmica, pero sí por la costumbre sísmica, de 5 para arriba, esto sale en las noticias. Antes, no siempre, pero claro, no se toma en cuenta. Se pone. Oye, otro de los aspectos un poco característicos a lo mejor es que también a través de las redes sociales la gente empezaba a pedir algo que nosotros ya habíamos hablado en otras ediciones de Así Somos, el Cristo de Mayo, y mucha gente se planteaba y decía, oye, ¿estaremos en momento de sacarlo a pasear nuevamente, de darle una vueltecita a esta vuelta que no se le dio este año? Y que efectivamente da un poquito de temor. Ya estamos viendo en pantalla, en imágenes, el terremoto más devastador en la historia del planeta. No estamos hablando de Chile, el más devastador en cuanto a duración, en cuanto a muertos, en cuanto a la destrucción que dejó. Estamos hablando del terremoto de 1960, Salfate, un terremoto que se habla de que duró 10 minutos, incluso más. Incluso más, incluso 17 y algunos, o sea, créeme que la gente lo sintió como una eternidad cuando hoy día ustedes puedan ver por vez primera que nosotros hemos tocado anteriormente este tema, pero acaban de aparecer nuevos antecedentes, nuevas imágenes, nuevas recreaciones a partir de documentales que ya le vamos a estar contando. El titular de la BBC dice lo siguiente: ¿qué efectos tuvo sobre la Tierra el más grande de todos, dentro que es posible medirlos, terremoto de 1960, claramente el mayor sismo de la historia? Como te decía, produjo cambios geográficos en el planeta. Esto fue el domingo, a no olvidar, esto fue hace 5 días, 22 de mayo de 1960. Esto parte más o menos como pasado las 3 de la tarde y oficialmente se habla, como tú decías, Michael, que duró 10 minutos. A ver, entendamos que uno de los grandes terremotos que gran parte de los chilenos recordamos es el de febrero del año 2010. Eso duró 3 minutos y medio, un poco más, 3 minutos con 42 segundos. Imagínate lo que es 10 minutos. Y imagínate cómo está esta otra posibilidad de que quizás dicen que duró 17, porque aquí ya no estamos hablando de un terremoto, estamos hablando de varios que se fueron conectando y que provenían de días anteriores. La magnitud, a ver, además de los 5.000 kilómetros que tenemos de costa chilena, de los 5.000, o sea, de todo lo que es, desde Arica, digamos, hasta al final, digamos, prácticamente rozando la Antártica, 1.000 de ellos finalmente sufrieron una rotura en el interior de la Tierra. 1.000 kilómetros de Chile se vieron completamente comprometidos acá. Sí. La magnitud 9,5, pero ojo, los sistemas de medición llegaban hasta eso y llegó al tope la aguja. O sea, puede haber sido más. Puede haber sido bastante más. O sea, finalmente se hizo el cálculo. La cantidad de energía que liberó la Tierra es equivalente a 20.000 bombas atómicas como la que fue lanzada en Hiroshima y 25 metros
son los tsunamis, o sea, las olas que trajo el tsunami posteriormente, donde los muertos fueron por sobre los 1.600. Eso, sin duda, obviamente, estamos hablando de Chile, porque en otras partes mató más personas. No, sin duda que un evento que quedó marcado en nuestro país y también en la historia del mundo. De hecho, también leía que este terremoto liberó 25 veces más energía que el mismo terremoto del 27F. Causó casi 2.000 muertes y pérdidas por más de 500 millones de dólares. Oye, y como si eso fuera poco, también recordemos que además del terremoto hubo tsunami, pero también coincidió con la erupción del volcán Puyehue, que estuvo ahí en actividad durante una semana. O sea, fue un periodo totalmente duro para toda la gente de la zona. De hecho, hasta el día de hoy hay personas que todavía no logran recuperarse después de 60 años. Y bueno, una vez más, no sé si llamarlo algo positivo, porque no creo que esto haya tenido algo positivo, pero ocurrió un día domingo en la tarde, que por lo menos la familia se encontraba reunida, no había gente trabajando. Este tipo de cosas siempre nos sorprenden. No era de noche, claro. Entonces, bueno, no sé si eso se le pudiera llamar lado positivo, pero bueno, finalmente es un gran punto en nuestra historia que nos ha hecho un precedente y nos ha mostrado un aprendizaje hasta el día de hoy. O sea, tal vez las cifras serían distintas, efectivamente. Los grandes sismos suceden el fin de semana, menos mal. Se dicen que es preferible que dentro de la semana, como tú dices, Monty, que es mejor que estas cosas sucedan de noche cuando todos volvieron de su trabajo y del colegio. Claro. Pero ya que es fin de semana, se supone que más o menos eso es lo que se espera, digamos, después de cierta hora. Hay gente, por supuesto, que está festejando, está en las casas de amigos, en fiesta, en fin. Pero en este caso, claro, las muertes probablemente habrían sido más. Ojo, insisto, este terremoto, con las ondas, obviamente telúricas expansivas, terminó llegando a Hawái, a Filipinas, a Japón. Solamente en algunos de esos países arrasó con 200 personas. Ellos no sienten el terremoto porque está lejos de ellos, pero las olas del tsunami particular, viajando hasta el otro lado del mundo, causó 200 muertes, digamos, en el continente asiático. Entonces, la verdad es que esto es importante porque dejó muchas lecciones para la ciencia. Hay una gráfica que se puede mostrar, señor director, que se muestra y se explica un poco qué fue lo que ocurrió. Y para que entiendan, nosotros estamos en las placas, vale decir que son estos grandes, por ejemplo, cuando a uno le muestran un mapa, uno ve las grandes divisiones de los continentes, que son pedazos de tierra gigantescos flotando sobre el océano, pero si es que uno pudiera ver con rayos X, se da cuenta que las divisiones no es las que hizo el hombre con la frontera de cada país, sino que son fracturas, digamos que es un verdadero rompecabezas sobre los que estamos parados. Y lo que sucede es que la placa de Nazca, que está obviamente en la parte del Pacífico, comienza a meterse por debajo de la sudamericana y mientras va ocurriendo eso va rompiendo y finalmente esos son los que generan este fuerte temblor que comprometió 1.000 kilómetros del territorio nacional. Sí. Oye, estamos hablando de un terremoto, justamente ustedes ya han dicho la cantidad de muertos, la que se estima, más de 1.600 personas, por lo menos estamos hablando en Valdivia. Probablemente si hubiese existido eso de noche, el terremoto, como decía Monty, la cifra a lo mejor sería más alta. La cifra que no estaría cambiando serían las más de 2 millones de personas que quedaron sin vivienda, que quedaron sin un hogar en ese momento. Ojo, no un terremoto, no un desastre natural que se pudo solucionar en una semana, 2 semanas, 3 semanas. Estamos hablando de que zonas de Valdivia pasaron 3 meses inundadas, 3 meses en que las personas efectivamente no pudieron recuperar sus casas y después cuando las recuperaron, en qué condiciones las terminaron recuperando también es lo terrible. Lo que sí, y después lo vamos a revisar en un documental que se llama La Respuesta, más adelante lo vamos a ver con imágenes que de verdad son increíbles, impresionantes de cómo se vivió. Hay un mensaje que nos deja el terremoto de 1960 y es el mensaje de que ellos lograron muchas cosas trabajando en equipo, lograron muchas cosas con unidad. Y uno decía, oye, a través de la memoria uno tiene que aprender. Yo comparo el terremoto de 1960 con el del 2010. La imagen de 1960 son personas trabajando en conjunto, ayudando para que el de al lado esté bien. Veo la imagen del 2010 y voy a agrandar para que se entienda el ejemplo. Lo que me acuerdo son saqueos. Lo que me acuerdo son vecinos teniendo que juntarse porque sus casas les iban a entrar a robar, efectivamente gente que se estaba aprovechando. Entonces de repente yo eso apuntaba hace un rato cuando hablaba de que pareciera ser que la infraestructura está perfecta, esa la entendemos, pero el ser humano, la ciencia nuestra, la lógica, está deformándose incluso a cómo iba en 1960. Exactamente, querido amigo, tú lo mencionabas. Atención, ustedes en la casa,
porque en el año 1961, sí, como escucha, prácticamente un año después del terremoto más grande que haya conocido la humanidad, un grupo de académicos del Departamento Audiovisual de la Universidad de Chile fue al lugar de los hechos. Ellos generaron un documental tremendamente lleno de datos, con imágenes nunca antes vistos, que fue estrenado en aquella época y que hoy día vamos a recuperar para ustedes. Se llama La Respuesta. Prácticamente todo lo que sabemos hoy día de los terremotos se aprendió a través de la conciencia y del aprendizaje en terreno de estos académicos. Es una verdadera joya audiovisual que todo chileno en algún momento básica escolar debería ver para entender qué piso, qué suelo estamos pisando, finalmente en qué tipo de país estamos viviendo y que la amenaza de los terremotos es constante. Insisto, hoy día lo digo y lo confirmo, nosotros no tenemos cultura sísmica, tenemos costumbre sísmica y hoy día vamos a tratar de entregar las mejores herramientas para que esté preparado, si es que el país está preparado para juntar un sismo y la pandemia. Todo esto a la vuelta de esta breve pausa comercial. Así somos, una presentación. Ya estamos de regreso en Así Somos y escúchame bien porque tengo un tremendo consejo. Participa ahora ya y gana este viernes 1.000.000 de pesos en nuestro concurso del mes de la madre. ¿Cómo? Muy fácil, envía mamá al 6070, así de simple, mensaje de texto, envías mamá al 6070, respondes la trivia y luego estás participando. Muy fácil, sorteo este día viernes en Así Somos. 1.000.000 de pesos te puede llegar por a tu casa gracias a mamá al 6070. Así es, Michael. Bueno, esta noche estamos hablando de los 60 años que se cumplen ya hace 5 días del terremoto de Valdivia en 1960. Un titular de La Tercera nos habla precisamente de un documental que se estrenó en el año 61. Dice, ¿cómo fue el terremoto de Valdivia? Revisa La Respuesta. El sorprendente documental de la Universidad de Chile que fue estrenado en 1961 es una joyita perfectamente que ustedes pueden encontrar en YouTube. Pero Salfa, queremos ir a los detalles de esto. ¿Por qué este documental es tan valioso? Porque recoge imágenes que fueron captadas al día después que ocurrió este megaterremoto, ¿cierto? Exactamente. Si bien esto se estrenó el 11 de abril del año siguiente, 1961, este grupo de académicos decide ir no solamente a registrar cuáles fueron las consecuencias, obviamente, de este tremendo sismo, como dice el titular de La Tercera, La Respuesta, el sorprendente, porque no es menos, es una tremenda joya de registro histórico en nuestro país. Documental de la Universidad de Chile que se estrenó al año siguiente. Quiero compartir con ustedes, junto a todos mis compañeros, algunas imágenes de este documental disponible gratuitamente en La Respuesta en YouTube, pero que hoy día probablemente usted verá por vez primera. Atención. Pocos creerían en otras latitudes lo que hemos visto y vivido en Valdivia si no se hubiera dejado constancia de ello en este documento. Era la más bella ciudad de la América Austral. De los malecones y del muelle solo quedan los restos.
Oye, ahí vimos solo algunas imágenes de un documental que de verdad es imperdible, lo decían, está en YouTube, dura 1 hora y 6 minutos, no es extremadamente largo, se te pasa súper rápido, porque además no es un documental, ojo, que se preocupa del tecnicismo, no habla con un lenguaje tan técnico, es un documental que se va con cámara a ver cómo la gente estaba enfrentando el día después, el segundo día después, el tercero, y lo que yo destacaba en el bloque anterior, cómo el trabajo en equipo, cómo el trabajo colectivo sirvió para que gente rescatara cosas de su casa, para que se encauzara un canal y no se inundara mucho más de lo que se inundó justamente los sectores, de cómo protegieron sus bienes entre todos, de también mostrando un lado un poco más amable, si lo quieres decir, de cómo los niños encontraron que Valdivia en algún minuto era la Venecia chilena, y todo lo que explotara efectivamente les empezaba a servir. Entonces siento que es un documental, Salpate, Monti, no sé si lo comparten conmigo, que es bueno para refrescar la memoria y para decir, oye, salieron de este desastre trabajando en equipo, lo que hemos escuchado tanta hora, no nos salvamos de la pandemia solo, nos salvamos en equipo, pero que pareciera ser que internamente todavía no lo tenemos relacionado, todavía no lo tenemos asociado. Sí. Y esa es la respuesta, Salpate, la respuesta es el trabajo en equipo, día y noche, da lo mismo, pero juntos, porque solos no ganan absolutamente nada. Por desgracia, Michael, fíjate que se han hecho una cantidad de estudios en términos de respuesta sociológica, y fíjate que la pregunta que se hace, que es la primera, es ¿qué es peor? ¿Un terremoto en Valdivia o en Santiago, donde sea, en Valparaíso, en 1960 o ahora? Y la respuesta siempre ha sido ahora, porque la densidad de población, por las grandes construcciones que hay hoy en día, finalmente aumentan la posibilidad de riesgo. Si uno lo compara con el terremoto del Cristo de Mayo, la verdad es que fue parte de las edificaciones las que más asesinaron personas. En este caso, ese no sería el problema, pero el colapso económico, de hambre, sanitario, y que obviamente de personas que demorarían mucho en poder sacar desde los escombros a los supervivientes, finalmente el desastre sería aún peor. Y estamos hablando de otro Chile, de otros tiempos, quizás un poquito más amistosos, más cariñosos y mucho más colaborativos que el de hoy. Hoy día vivimos en tiempos bastante raros, descomunicados, desconectados, muy egoístas, donde cada uno le importa su propio metro cuadrado. La verdad es que hoy día el desastre, yo creo que no me cabe la menor duda, mejor arquitectónicamente preparado, humanitariamente muy por debajo de cómo era la gente de 1960. Sí, o sea, de hecho, la respuesta más clara, Monti, es, y te paso la palabra al tiro, la portada de este miércoles de La Cuarta, justamente, de que habla que, según un estudio que se hizo en Estados Unidos, donde se encuestó a personas de más de 53 países, nosotros somos, en varias encuestas, el segundo país que menos respeta las medidas sanitarias para el COVID-19. O sea, menos del 50% de los encuestados chilenos, Monti, reconocía tener un aislamiento social. El resto, el aislamiento físico, le daba lo mismo. Y yo por eso quiero volver a lo que tú hablabas del trabajo en equipo, porque si bien yo creo que mucha gente a lo mejor tiene la conciencia y la voluntad de efectivamente respetar las cuarentenas, de quedarse en la casa, este trabajo en equipo no solamente tiene que ser entre los vecinos, entre las comunidades, sino que tiene que ser un trabajo colaborativo con nuestras instituciones, con quienes nos gobiernan también. Hace un par de semanas atrás nosotros hablábamos, por ejemplo, de cómo países obviamente mucho más evolucionados como Finlandia o como Noruega tenían estas bóvedas. ¿Se acuerdan que hablábamos de estos grandes depósitos de comida y también de insumos? Y aquí uno dice, a ver, si tenemos un antecedente, que Chile es un país que tiene en su ADN la catástrofe, porque lamentablemente tenemos una historia muy triste, ¿cómo todavía no podemos predecir y no nos podemos preparar para este tipo de cosas que nos van a seguir pasando? Y hoy día, ¿por qué la gente sale de la casa? También salió otra encuesta, Mike, que decía que el 15% de las personas contagiadas de COVID-19 hoy día al menos salen una vez a la semana a trabajar. ¿Y eso por qué ocurre? Porque todavía no somos capaces de poder decirle a la gente, quédese en la casa, pero tenemos esta solución para ustedes. Hoy en día las soluciones, claro, están llegando de alguna medida, pero son insuficientes. Y mientras no exista ese trabajo colaborativo de esa respuesta que tú decías, Mike, ese trabajo tiene que ser una cadena unida, no solamente la voluntad de las personas en el vecindario de compartirse agua o de hacer una olla común. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas son las que hoy tienen que replantearse como país. Acá estamos todos metidos, gobiernos, instituciones no gubernamentales y sociedad civil.
No, sin duda, y ojo, yo también, muy breve, se entiende que además yo cuando mi crítica apunta a las personas que sí lo pueden hacer. Todos entendemos, creo que hacer una cuarentena en Las Condes es distinto a hacerla en Santiago Centro y distinto a hacerla en La Pintana, por nombrar algún tipo de, alguna otra comuna justamente. Y esas medidas tienen que venir desde el Estado. Ahora, tú lo planteabas hace un rato, Salfate, volviendo al tema en sí de los terremotos, de los temblores. Nosotros somos un país con cultura sísmica, o en realidad lo único que tenemos es historia sísmica, porque comparando el 2010 con la comparación a 1960, yo creo que los resultados vienen para atrás incluso. Absolutamente. Yo, mira, me gustaría recalcar algo porque me quiero hacer cargo de manera muy personal, es que como suele ocurrir en estas fechas, y esto pasa como 2 veces al año en general y nunca ha cesado, es que la gente comienza a compartir la idea de que, oye, escuché por ahí, me dijeron que se viene un terremoto fuerte y hablan de junio y todo lo demás. Déjame decirles lo siguiente. Incluso aquellos que aceptan las teorías de la migración sísmica, etcétera, etcétera, no está planteado nada similar como que venga un superterremoto próximamente. ¿Va a pasar o no? Yo no tengo la menor idea, no tengo ni una bola de cristal, ni un sistema personal para predecir semejante cosa. Solamente de lo que se habla es que como en estas épocas la Tierra se mueve, y si es que llega a haber algún temblor, digamos, de importancia en el norte del país, son terremotos como las magnitudes que hemos estado viviendo, quizá un poco más, vale decir, no es de mayor preocupación, tenemos otras cosas entre manos en estos momentos. Sin embargo, nosotros acabamos de ver una joya, porque no se puede, colocarle otro adjetivo, y está disponible en YouTube la respuesta documental del año 61 con respecto al gran terremoto del 60 en Valdivia. O sea, véalo ya y entienda que otro Chile era aquel entonces, aceptando, digamos, y sabiendo responder ante la peor tragedia de aquel entonces. Hay otro documental. Atención con este. Aquí esto es tremendamente valioso porque finalmente tenemos el testimonio de 3 supervivientes del terremoto. Dice el titular de La Tercera. ¿Cómo fue? Ojo con esto, que es peor que un terremoto y siempre ha sido así. El maremoto de 1960, documental que reconstruye la inexplorada historia del devastador tsunami del terremoto de Valdivia. Basta decir que un tsunami es tanto o más feroz que no solamente asesina, porque el agua no perdona, uno se puede quedar quieto y a menos que se abra la tierra, digamos, y nada te caiga encima, te va a asustar y nada más. Pero un tsunami no perdona, entra el agua, arrasa con todo, al punto de que hizo esto mismo en Filipinas, Hawái y Japón, asesinando personas a la distancia, en el otro extremo del Océano Pacífico. Entonces, este testimonio, y con respecto a las personas que sobrevivieron y que en carne propia sintieron lo que es pensar que se venía el fin del mundo, así literalmente, es algo que queremos compartir con ustedes el día de hoy. El mar se secó para adentro. Mirábamos el mar siempre cuando de repente viene, se levantó como un volcán así del mar y salió. Y justo pasó a arrasar a donde nosotros trabajábamos. Y pasó y salió así una tira de agua. Y después nosotros alcanzamos a salir con lo puesto, nada más. Todo destruido, estos campos era pura tierra. Los matorrales, los bosques, los fue dando vueltas, los tenía para arriba, los amontonó todo. Todo lo que es bajo aquí lo llevó al mar. Cambió el paisaje porque aquí habían pampas aquí al frente del otro lado de este río, acá de ese bajo. Habían estos bosques aquí altos. Las playas que habían 500 metros de playas de arena aquí al lado del océano. ¿Y el río no tenía la misma forma, sí? No, pues tenían más vueltas y más alto. Tenía unas paredes de 4, 5 metros, 6 en algunas partes. Ahora quedó todo plano. Nosotros los ganamos a firmar la casa, ¿no? Pues nunca lo transcurrimos que la mar podía salir, pues y la mar de aquí no lo gobernaste, niña. Así que cuando nosotros nos dimos cuenta, teníamos bote en el río. El bote estaba paradito para arriba donde estaba ahorcado abajo, hasta que reventó el cordel del bote. Y ahí cuando nos dimos cuenta, la mar subió arriba del potrero del campo, ¿no? Y así la mar. Así que nosotros aquí no alcanzamos a correr ni 100 metros, como 100 metros corríamos de la casa para la calle. Y había un cerco tranquero grande y ahí lo subimos nosotros. Pero yo le digo
porque la mar tiene que haber ido por lo menos unos 20 metros de altura. Veíamos recién parte de un documental que se estrenó hace muy poquito, titulado Tsunami de 1960, la ciencia de la memoria, que recogía el testimonio de personas que lograron sobrevivir a esta catástrofe. Y es súper importante también, es clave el testimonio de estas personas, porque además de toda la tecnología que tenemos hoy día disponible para poder estudiar estos fenómenos, como los drones, los satélites, los GPS, el testimonio de quienes vivieron en carne propia todo esto está muy vivo y ha sido clave para poder armar esta investigación, porque en el fondo esta historia se completa precisamente con todas esas experiencias que precisamente veíamos en ese documental, y que llama la atención. Se fijaron ahí la cuña del señor al final, que hablaba del ruido precisamente, que es lo que hablábamos al principio del programa, de los temblores que sentimos hace unos pocos días atrás, ahora en mayo. Oye, aplauso cerrado para el profesor Patricio Winkler de la Universidad de Valparaíso, que finalmente logra hacer el registro de estos testimonios para entender cómo el ser humano reacciona y cómo funciona la memoria frente a algo que nunca más se ha vuelto a repetir, Dios lo quiera, jamás vuelva a suceder, por lo menos, mucho menos ahora. ¿Por qué digo ahora? Porque obviamente estamos en un colapso a escala global. Lo estamos viviendo día a día y parece que no va a terminar pronto, al punto que el propio ministro de Salud hablaba de que han sido superados en todas las proyecciones y expectativas, y aquí no hay estadísticas que sirvan. Ahí hay algunas empresas que se están aprovechando y generando quiebras simplemente para quedar liquidadas completamente sus deudas y esperando un mejor momento económico para volver, sin importar, digamos, siendo que podrían aguantar aquello que es resistir junto a sus empleados, porque fíjate que la pandemia es solo uno de los puntos de la destrucción social que se está viviendo en estos momentos. Si eso le sumamos al estallido social, la verdad es que el tema es bastante preocupante. Sin embargo, ese documental que estaba describiendo Monty hace un ratito es de una exquisitez en términos de registro y de testimonio con respecto a aquellas personas que vivieron en carne propia esto. O sea, hay que entender de que, insisto, la gente se arrodillaba, se tiraba al suelo de forma de entregarse. Es como claramente lo que alguna vez había leído en el Apocalipsis, en la Biblia, está sucediendo ahora, y algunos ofrecían su vida, así como derechamente: tómame ahora, por favor, no quiero seguir viendo esto, porque después de los 5 minutos, y esto que duró 10 o 17 minutos, finalmente algunos decían: esto no va a terminar hasta que no quede nadie parado, ningún ser humano con existencia en esta tierra. Eso es clave lo que tú dices, Alfate, porque además este terremoto del 60 venía precedido de varios movimientos bien fuertes, ¿cierto?, en otras regiones. Entonces, en un contexto sociocultural distinto al que vivimos hoy día, en un contexto donde además la religión era mucho más importante que hoy día, hay muchas personas que efectivamente pensaron que esto era prácticamente un castigo divino, a tal punto que se llegó, y según la historia, investigado, y en algún momento existieron personas detenidas justamente por esto. Se habla de que una machi, de nombre que acá lo tengo anotado, la machi Juana Namuncura, dice haber tenido un sueño, y que en ese sueño se le expresó que la única forma de terminar con todos los movimientos que siguieron a este terremoto de 1960 era justamente con un sacrificio humano, con una persona de una edad puntual, de condiciones de vivienda puntual, ¿cierto? Y según la historia, que el mito y la leyenda se empieza a mezclar con la realidad, efectivamente se habría llevado un sacrificio humano a raíz de este sueño que habría experimentado esta machi. Después existió investigación, personas detenidas justamente. Ahora, para la mitología queda en que 6 horas luego de este sacrificio humano, que claramente no es la solución, sí, algunos dicen que empezó a bajar el movimiento de la Tierra. Insisto, no es un consejo para nada, creo que ya todos tenemos otro conocimiento y no se repetiría ahora, pero es parte de la historia de este terremoto de 1960, Monty. Así es, bueno, claramente la cultura también ha cambiado en hartos aspectos, pero antes de seguir con la conversación, mis chiquillos queridos, les tengo un gran consejo. Te invitamos a esta hora de la noche a disfrutar de los exquisitos sabores de Tica, snacks elaborados con productos naturales y una gran variedad de papas producidas por familias agricultoras de Chiloé. Encuentra tu pack desde 5.592 pesos en tienda.lared.cl. Qué rico para disfrutar de un picoteo, ¿cierto? Muy bien, absolutamente. Muy bien.
Ok, atención, queridos amigos. Hoy día nosotros estamos viviendo una tragedia. Sí, Algunos pues, le llaman COVID-19. Ok. Nosotros sabemos que vivimos en el país más sísmico, o uno de los más sísmicos de todo el planeta, y la Tierra ha comenzado a manifestarse, y por ahí también se habla de ciertos pronósticos para los próximos días. Ok. Aquí entonces tenemos que hacer una pregunta que es urgente. ¿Estamos preparados hoy, en este momento, los chilenos, para que se combinen dos tragedias, una de naturaleza telúrica y otra esta pandemia que no tiene para cuándo irse de nuestras vidas? Esta misma pregunta se lo hicieron académicos de la Universidad de Chile y la verdad que créame que usted quiere escuchar y entender la respuesta que tienen para nosotros. Todo esto a la vuelta de esta última y más breve pausa comercial. No se vaya, no se vaya. Estamos de regreso en Así Somos. Muchas gracias por esperarnos en esta pausa comercial y vamos a revisar de inmediato, amigos, el titular que estábamos promocionando y prometiendo antes de la pausa justamente. Este titular que nos habla de si estamos o no preparados es del desconcierto. Dice: académicos de la Universidad de Chile analizan cuán preparado está Chile para enfrentar catástrofes. Y de este artículo quiero destacar justamente una cuña, una declaración que la da el director del Departamento de Ingeniería Civil y miembro de CITRIT, el señor Ricardo Herrera, que dice lo siguiente: lo más importante es no solo preocuparse de que los edificios no caigan, lo que estábamos hablando anteriormente, Salpate, sino que atender a todo el sistema social para que la recuperación sea más rápida. Hablamos de que tanto terremoto como el COVID-19 ponen en jaque un punto en común, que es el sistema de salud que tenemos nosotros justamente en nuestro país y que no colapse, cosa que por lo menos ya vimos que en este COVID-19, sabiendo todo lo que significaba a nivel internacional, ya colapsó. No hay otra forma de decirlo. Sí. Absolutamente. Y fíjate que hay que decir que este estudio, esta respuesta frente a cuán preparados estamos para la pandemia que hoy día asola al planeta entero y con otro desastre natural que, como decía Monty, es muy característico de nuestro territorio, teniendo todos los climas y una rica geografía en todas sus variantes. La verdad que los volcanes, prácticamente tormentas fuertes y por supuesto los temblores están a la orden del día. Y acá hay un tema que en varios países, como en Argentina, como en Alemania, como en Estados Unidos, ya comenzó a estallar. Quiero que se entienda bien esto. No estoy haciendo una sugerencia, no estoy haciendo un llamado a la desobediencia, pero hay algo que no se han hecho cargo debidamente que tiene que ver con el aislamiento y el encierro. Hay personas que se están volviendo con un nivel de neura que ya no soportan más y hay que hacerse cargo de ello. El aislamiento social, leo parte del informe, resulta complejo de sobrellevar únicamente a través de la salud. Para la académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Alicia Villalobos, dice: este fenómeno, el del aislamiento, el de la cuarentena, el de que hasta que se pase, aguanten encerrados nomás, total, digamos, aquí estamos juntos en esto. Ok, este fenómeno debe ser abordado, tan importante esto, desde todas las áreas del conocimiento. Hay que entender que este confinamiento no se puede sobrellevar fijándonos solo en la prevención del contagio, sino que debemos atender una serie de otros factores colaterales. Después de que hay un temblor, después de que hay un terremoto, saben que la gente que queda botada con traumas, que quedan con miedos, que nunca más en la vida pueden volver a dormir tranquilo, el menor ruido saltan, viven con un estrés constante. Después de la cuarentena, después de lo que la gente está viviendo, ni siquiera le meto el tema del hambre, digamos, de que algunos se vuelven locos, que no soportan a su familia porque la ven 24 horas. Esto va a traer consecuencias psicológicas graves. Quiero decir algo, esto para todo Chile, pero yo vivo en una ciudad que se llama Santiago, dentro de la región metropolitana, y aquí la mayoría está loco. Cuando digo loco me refiero a que tenemos la ciudad con mayor concentración de problemas de salud mental. La gente es rabiosa, la gente anda estresada, la gente es capaz de tirarte el auto encima. Cuando tú le agregas lo que estamos viviendo, para bien o para mal, justo o no, necesario, anda a ver tú, simplemente acuérdate, no hay planes de contingencia para la salud mental después que tengamos que salir toda la calle. Eso, yo agradezco lo que dice Alicia Villalobos, porque en realidad es un tema importantísimo y tremendamente postergado. A todo el mundo le importa un carajo, es tener buenos números de no contagiados y muertos y nada más. ¿Qué viene después? ¿Qué tipo de calidad de vida vamos a tener? Ni me imagino, viejo.
Y es justamente lo que planteaba la ONU hace un par de semanas, donde se hacía el énfasis sobre la salud mental de la gente, porque es un tema súper preocupante que puede llevar a desenlaces hasta fatales, lamentablemente. Hay que tener mucho ojo con eso. Y volviendo un poco a las sugerencias que hacen, por ejemplo, distintos círculos de expertos, ya sea del área de la medicina, no sé, de otras áreas también, que han aportado, por ejemplo, en las ideas de la mesa social y los consejos asesores que está teniendo hoy en día el Ministerio de Salud. Y hay unas declaraciones del ministro Mañalich que me han quedado dando vuelta durante muchas semanas, y él decía que todos esos consejos son solamente eso, ideas y consejos, y no necesariamente el ministerio va a acoger o va a implementar esas ideas. Entonces uno se pregunta, ¿para qué tenemos una mesa social? ¿Para qué tenemos un consejo asesor si las autoridades no quieren escuchar esas voces? Y hoy en día lo que estamos viviendo, de alguna u otra forma, fue lo que predijo el Colegio Médico en un principio y lo que han dicho un montón de especialistas, no tan solo del ámbito médico, en ámbito social también. Gente que dijo exactamente lo que está pasando hoy día. ¿Por qué no se actuó antes? Esa es la pregunta. Ahí tiene que ver con un gallito de poder también que hay en esa mesa social. Hay un gallito de poder de finalmente quién habla más fuerte. Yo no quería dejar pasar el tema de la salud mental. Me parece que es crucial. Ojo, si bien ya en uno de los últimos declaraciones del presidente anunció que va a haber un programa para la salud mental. Ojo, que cuando parte este COVID en nuestro país, cuando parte el confinamiento, lo primero que hacen es un llamado general a quitarle todo el financiamiento que tiene un programa que hace años está siendo súper exitoso en nuestro país de salud mental, que se llama HPV, Habilidades para la Vida, que va enfocado a las personas de más escasos recursos, que se le entregan habilidades para poder vivir emocionalmente. Ese es un programa que está siendo felicitado a nivel mundial de cómo se ha ejercido y cómo se ha llevado a cabo en nuestro país. Cuando parte el tema de las cuarentenas, el gobierno lo primero que hace es bajarle el bono, bajarle el financiamiento a ese programa. Fue tanto la queja, fue tanto el alegato que dijeron ya, ¿saben qué? Lo vamos a mantener por un tiempo más, pero ojo que ese es un programa que le está ayudando demasiado a las personas más débiles, más vulnerables de nuestro país, y creo que labor social de todos es no permitir que Habilidades para la Vida se venga abajo, porque es un programa que ha salvado la vida de muchas personas. Esos son efectos que no hay que analizar posteriormente, no tenemos que pensar en la salud emocional el 2021, 22, 23, es hoy día, y es por eso que da tanta rabia cuando hay personas que se pasan todas las medidas por el... la comida que está siendo entregada a modo de ayuda por el gobierno Salfate, ahí tú tienes un tremendo tema para mañana también. Este programa hace muchos años fue pionero en manifestar algo que tituló como los 5 venenos. La pregunta que hay que hacerse es si las personas hoy día se enferman más, probablemente tiene que ver sobre su base alimenticia. ¿Cuáles son esos 5 venenos y que están tremendamente y poderosamente presentes en las canastas familiares? Es lo que vamos a hablar mañana. Mucho ojo con lo que comes, porque lo que comes puede ser tu medicina y que tu medicina sea tu comida. Todo eso mañana. Así es. Nos encontramos mañana a la medianoche. Muchas gracias, Michael. Gracias, maestro Juan Andrés Alfate, y a ustedes también por acompañarnos. Hasta mañana.